Hola, nos encontramos nuevamente con lo prometido en la clase anterior. Hablaremos de la estructura anatómica e histológica normal del aparato genital femenino y también nombraremos algunos términos que seguramente leerán en la historia clínica. Estos términos tienen su correlación con la anatomía y con la histología. En esta oportunidad no disponemos de preparados macroscópicos reales, los que sí están disponibles en el laboratorio de microscopía y los veremos oportunamente. Utilizaremos en esta presentación dibujos, esquemas y fotos. Este dibujo complejo y cargado de datos, en realidad lo utilizamos para que observen la relación que existe entre el útero y la vagina. Fíjense que el cuello uterino protruye en la vagina. También se quiere mostrar los espacios que están a ambos lados del cuello uterino. Estos espacios se denominan parametrios y están constituidos por tejido fibroconectivo, adiposo, numerosos vasos y hasta ganglios linfáticos, y van a cobrar importancia en patología tumoral maligna, que es el núcleo que vamos a ver cercano a fin de año. Otra cosa que queremos que observen en este dibujo son dos estructuras que nos van a servir para orientar las piezas de macroscopía real que veremos en el laboratorio. El ligamento redondo, como está allí señalizado, está por delante del ligamento ancho y los ovarios están por detrás de las trompas uterinas. Así que estas dos estructuras, ligamento redondo anterior y ovario posterior, nos van a servir para orientar a la pieza. Bueno, este es un esquema, un dibujo más simple para poder describir todas las estructuras que conforman el útero. Tenemos entonces de abajo hacia arriba el cuello uterino protruyendo en la vagina y formando en este caso a los costados, pero también anterior y posterior, los fondos de saco cérvico-vaginales. También van a encontrar el nombre de fondo de saco de Douglas. Luego tenemos el canal endocervical, allí está como el canal cervical, pero canal también denominado canal endocervical, y el orificio cervical interno, señalizado como orificio interno, que es el que nos delimita el endocervix del comienzo de la cavidad endometrial. Así que ahí tenemos entonces el cuello uterino, luego tenemos lo que se llama cuerpo uterino, ahí está señalizando el fondo, está señalizado el fondo del cuerpo uterino. Vemos que la cavidad endometrial está tapizada por mucosa endometrial, el espesor está constituido por miometrio, que es músculo liso, y la superficie es la superficie serosa, que es el revestimiento de peritoneo. Entre el cuello uterino y el cuerpo uterino tenemos la zona denominada istmo. Es justamente en este sitio, en el istmo, donde se realizan las secciones cuando se realiza una operación cesárea. Muchas veces vemos piezas de histerectomía, la histerectomía quiere decir resección de útero, que tienen una línea cicatrizal a la altura del istmo, y esto quiere decir que seguramente ha tenido una operación cesárea la paciente. Bueno, entonces continuamos con el útero. Tenemos entonces cuello uterino, istmo, cuerpo, fondo, a los costados del fondo los cuernos uterinos, y allí nacen las trompas. Las trompas, hay una pregunta en la guía, cómo se compone la trompa,
está dividido en 4 segmentos, un segmento intrauterino justo ahí a la altura del cuerno. Después tenemos el istmo, tenemos los pabellones y las fimbrias que recubren el ovario. Para que se den una idea, el útero tiene un promedio de longitud mayor de alrededor de 7 centímetros y medio. Las trompas también tienen entre 5 centímetros y 7 y medio. O sea que quiere decir que si colocamos paralelamente una trompa al lado del útero, medirían prácticamente lo mismo. Los ovarios miden alrededor de 2 a 3 centímetros de longitud mayor. Entonces, otra vez para cobrar la dimensión de lo que es el útero, 7 centímetros y medio. Piensen que un producto de la concepción puede llegar a medir 50 centímetros, o sea que fíjense la capacidad elástica que tiene el miometrio para que se agrande el útero en el embarazo. Acá tenemos un corte lateral, un dibujo para observar cómo se dispone el útero. Delante tiene la vejiga, atrás el recto. Habíamos dicho que para orientar al útero anterior y posterior teníamos los ovarios que eran posterior, el ligamento redondo que es anterior, pero también los repliegues del peritoneo. El repliegue de peritoneo anterior es más superior que el repliegue de peritoneo posterior que es más abajo. Pero esta foto en realidad lo que quiere destacar es que fíjense la disposición del útero. El fondo uterino está adelante y el cuello va hacia atrás, o sea, iría hacia el recto. Luego se hace como una flexión y comienza la vagina. Entonces, acá viene el primer término que pueden observar en una historia clínica. Van a veces leer que se dice que el útero está con una sigla AB corta F, que significa anteversoflexión. Quiere decir que va de adelante hacia atrás y que se flexiona. Esta es la disposición en general más común del útero, pero hay mujeres que pueden tener el útero más vertical y hay mujeres que pueden tenerlo en retroversoflexión, o sea que quiere decir que lo tienen más pegado al recto. En general, las mujeres que tienen el útero en retroversoflexión pueden tener algunos problemas en la menstruación, o sea que la menstruación en realidad que sea más dolorosa, y esto es porque al apoyarse en la pared posterior puede llegar a comprimir plexos nerviosos, entonces en el momento de la menstruación es dolorosa y un término que ustedes ya tienen en el glosario, dismenorrea, justamente una de las causas de dismenorrea, es la posición en retroversoflexión del útero. Acá ya vemos una foto, en realidad, de un útero, donde está bien visto la posición de anteversoflexión. Vemos las trompas uterinas, cómo los pabellones cubren a los ovarios, los pabellones de la trompa de Falopio, la disposición posterior del ovario. Vemos la superficie del útero, la superficie serosa, entonces es una superficie cubierta por peritoneo, en general es una superficie que es brillosa, que tiene una coloración marrón clara, marrón violácea, a veces es violáceo o rojizo, porque a veces traslucen los vasos que están en la subserosa. Este es un estudio de colposcopía. Así es como se ve el cuello uterino a través de la vagina.
Fíjense la mucosa, la coloración blanquecina rosada en la periferia y un poco más rojiza en el centro, con material mucoide que insinúa protruir desde este orificio. Este es el orificio cervical externo. Tiene su explicación estos cambios de colores, donde ustedes la van a entender mejor cuando mostremos la histología. Sin embargo, vamos a adelantar algo. Recuerden que el exocervix tiene un epitelio pavimentoso, o sea, plano estratificado, y el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, mucosecretante. Lo que sucede aquí es que el epitelio endocervical comienza o intenta protruir a través del orificio cervical externo, pero lo vamos a explicar más profundamente en las imágenes histológicas. Antes de pasar al exocervix, como vemos en esta diapositiva, ustedes tienen en la guía que primero, obviamente, comenzando desde lo externo hasta lo interno, deberíamos hablar primero de la vulva, luego de la vagina y después viene el cervix. Tienen algunas preguntas ahí que si bien con los datos que les voy a dar ahora van a tener alguna de las respuestas, nos gustaría cuando tengamos nuestra reunión, por, ya sea por Zoom o por algún otro método que estemos evaluando, em, nos gustaría que ustedes interpreten un poco cuál es la diferencia entre la vulva y la vagina. Eh, Tienen algunos esquemas que completar, pero bueno, como les dije anteriormente, les voy a dar algunos tipos de ayuda. La vulva está externa, ¿no? Entonces, quiere decir que su histología superficial va a ser parecida a la piel. Deben fijarse cuando han estudiado histología que todos los órganos que están expuestos a la superficie tienen en general epitelio pavimentoso, que también es llamado plano estratificado o epitelio escamoso. Este epitelio escamoso es el más resistente. En las zonas de la piel, que es la piel la que más todavía está en contacto con el exterior, tiene la capa córnea, o sea que la vulva va a tener capa córnea. Mientras que denominamos mucosas aquellos órganos que tienen, siempre hablando de los que tienen epitelio escamoso, que no tienen queratina. Bueno, ustedes saben que también mucosa puede ser mucosa gástrica o bueno, mucosa colónica también es mucosa, pero en los aparatos o sistemas que tienen epitelio escamoso, cuando hablamos de mucosa es porque no tienen capa queratina. ¿Sí? Por ejemplo, en la vagina es una mucosa, no tiene capa córnea, la mucosa anal es epitelio escamoso, no tiene capa córnea. El esófago, que es el que inmediatamente está comunicado con el alimento, que puede estar caliente o frío, tiene epitelio escamoso. Así que la lengua, la faringe, justo los observamos en los sitios donde se necesita que haya más resistencia. Además, la vulva tiene algunas glándulas que son las que permiten lubricar luego a la vagina, como son las glándulas de Bartolino y las glándulas de Skene. Estas dos glándulas, pero sobre todo la de Bartolino, recomiendo que se la recuerden bien porque justamente una patología que no es, si se quiere, tan frecuente, pero es relativamente frecuente, que son los quistes de Bartolino, se originan a partir de estas glándulas. Bueno, estas glándulas están en la vulva. La vulva también tiene folículos pilosos, tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas,
cosa que no se observan en la vagina, ¿no? Así que yo ahí les estuve comentando algunas de las diferencias que, por ejemplo, se les pregunta en la guía. Bueno, entonces, siguiendo con esta imagen, estamos en el cérvix. El cérvix tiene un epitelio escamoso. El epitelio escamoso o plano estratificado está ahí señalizado, eh, está apoyado sobre una membrana basal y luego viene tejido conectivo, corio, noestroma, donde se encuentran los vasos y que están constituidos predominantemente por fibroblastos, ¿no? Tejido fibroconectivo. En la siguiente vemos a mayor aumento cómo está conformado el epitelio escamoso. Vemos que están señalizadas las células basales y luego tenemos el estroma, ¿no? Vamos a ver a mayor aumento la imagen porque acá comienzo con otras explicaciones que son de interés. Fíjense que el epitelio escamoso del exocervix está estratificado, tiene unas células que son superficiales, que son más planitas, después tiene unas células intermedias y después tenemos las células basales. De las células basales, pegaditas hay otras células que son parabasales que son bastante poco identificables, pero principalmente nos tenemos que acordar de células superficiales, intermedias y basales, porque son justamente estas las que uno observa en una técnica de screening muy famosa que es el Papa Nicolau, ¿no? Que cuando veamos la citología vamos a individualizarlas y correlacionarlas con la histología del cuello uterino. Estas células basales son las que de donde se regenera el epitelio una vez que supongan se haya una erosión y tienen propiedades de dirigirse hacia células cilíndricas o hacia células escamosas de acuerdo a la ubicación donde estén. En este caso, como es un sector de exocervix, se dirigen hacia las células escamosas. Fíjense que las células escamosas tienen unas vacuolas y esas vacuolas son vacuolas de glucógeno. El glucógeno se ve con la hematoxilina y eosina ópticamente vacías. Y bueno, acá también comienzo a agregar datos de historia clínica. Cuando se habla, por ejemplo, de la colposcopía y se dice que el epitelio, cuando se utiliza la técnica de Schiller, es Schiller negativa, quiere decir que no se va a colorear con la solución de yodo que es la que utiliza esta técnica. O sea, uno de los métodos que se usa para observar el cuello uterino, como vimos en la imagen de la colposcopía hacia atrás, es usar una solución yodada. El yodo se une con el glucógeno y lo tiñe de un color marroncito. O sea que se tiña el cuello uterino significa que es normal. O sea, impresiona contradictorio el resultado de este examen, porque cuando nosotros vemos que algo es positivo, quiere decir que se tiñe, quiere decir que es negativo para observar una lesión. O sea, lo positivo es negativo para la patología, porque es normal que se tiña, porque la solución de yodo se une al glucógeno. Y ahí es donde ven en esta imagen el glucógeno. Es bastante glucogénico el epitelio exocervical. Después van a tener otra terminología en los estudios de colposcopía que es acetoblanca. Una de las sustancias que se usa también para observar el cuello uterino es el ácido acético. Cuando hay una erosión en el epitelio exocervical y se rompen las membranas citoplasmáticas que queda expuesta la célula, el ácido acético entra a la célula y aglutina proteínas. Entonces,
a la colposcopía la mucosa se ve blanca, porque esa aglutinación de proteínas hace que se vea blanco el epitelio. Eso es patológico, es, por ejemplo, cuando hay una erosión en el epitelio del exocervix. Bueno, en esta imagen vemos la unión exoendocervical. Es bastante, en general en las biopsias es bastante disgregable, por eso justo en este centro no vemos un revestimiento epitelial, eh, pero en general lo que ustedes tienen que ver es cómo el epitelio escamoso que está hacia la izquierda va haciéndose epitelio cilíndrico que lo ven a la derecha. Esto es lo que se llama unión exoendocervical o unión escamo-columnar. Escamo por epitelio escamoso y columnar por el epitelio cilíndrico del endocervix. Es decir, acá nos estamos acercando a lo que sería al orificio cervical interno, ¿no? Entonces acá ya estamos más de lleno en el endocervix. El epitelio del endocervix entonces es columnar, es mucosecretante, y este sitio es importante que lo conozcan porque es el sitio donde se producen las patologías, pues es un sitio en constante regeneración y es el sitio donde le gusta ir, por ejemplo, cuando veamos más adelante enfermedades de transmisión sexual y patología maligna, al virus del papiloma humano, ¿no? Es en el sitio justo de la unión exoendocervical. Entonces acá comentamos otra terminología que van a ver en las guías. Hablamos de lo que sería la palabra metaplasia. Resulta ser que con el correr del tiempo y incluso con los embarazos, el epitelio endocervical eh, hace como que va hacia afuera, ¿no? Sería hacia el exocervix, como se extruye, protruye, mejor dicho. Entonces, el epitelio que es cilíndrico y que no tiene la resistencia que tiene un epitelio pavimentoso, hace lo que es metaplasia, es decir, se transforma en otro epitelio, de epitelio cilíndrico a epitelio escamoso. Y eso es lo que se ve en la colposcopía, porque el epitelio metaplásico en general no tiene glucógeno, porque es un epitelio inmaduro, y entonces cuando lo teñimos con el Lugol no se tiñe y vemos esas zonas cuando hablamos de las zonas de transformación, que son las zonas donde el epitelio endocervical se convierte en epitelio escamoso o pavimentoso. También como vimos en la imagen de la colposcopía, vimos que el área central era más rosadita. En ese caso todavía no se hizo la metaplasia y las zonas de mucosa endocervical indemnes con epitelio eh, cilíndrico, fíjense que el epitelio cilíndrico es más delgado que el epitelio pavimentoso y deja ver mejor los vasos, están más cerca del corion, de los vasos, de las arterias y de las venas, por eso se veía más rosadito esa imagen de la colposcopía, ¿no? Porque era una zona de epitelio cilíndrico que estaba justo periorificial, mientras que la zona periférica que habíamos visto en esa imagen de colposcopía era más blanca porque era epitelio escamoso. Entonces acá vemos más de cerca lo que es el epitelio cilíndrico simple del endocervix. Fíjense las células columnares, la membrana basal se ve como una línea finita. Vemos que el núcleo está basal y el citoplasma es más de un color violáceo porque tiene mucus, es mucosecretante el epitelio endocervical. Más cuando nos vamos adentrando hacia lo que sería la cavidad endometrial, comenzamos a ver ya las glándulas endocervicales. Estas glándulas endocervicales a veces están ocluidas el ostium hacia la luz del canal endocervical, entonces como no tienen orificio de salida
el mucus, se van dilatando y van formando quistes, y esos son los famosos quistes de Snabot, que tal vez lo hayan leído en alguna descripción anatómica del útero, fundamentalmente de lo que es el cuello uterino y el canal endocervical. Bueno, nos estamos adentrando al endometrio. El endometrio tiene una mucosa que está formada por un epitelio entonces cilíndrico. El epitelio cilíndrico se caracteriza eh, diferencialmente al epitelio cilíndrico del endocervix porque los núcleos en general son más centrales, no son basales. Luego tenemos un estroma endometrial que es bastante también característico y allí ya estamos viendo el miometrio. En el espesor del cuerpo uterino, entonces vamos a tener que está conformada por tres partes, que es la mucosa endometrial, el miometrio y la serosa que la vamos a ir viendo. Me detengo en esta imagen porque tengo que recordarles los cambios del endometrio durante el ciclo menstrual. Ustedes saben que entre el día 0 y el día 14 la fase endometrial se denomina fase proliferativa. ¿Por qué proliferativa? Porque justamente hay una proliferación de estas células cilíndricas, las glándulas se vuelven más tortuosas, hay estratificación del epitelio y está determinada por el estrógeno, por los estrógenos. Así se denomina entonces la fase estrogénica o proliferativa a los primeros 14 días del ciclo ovulatorio. No es tan fácil determinar entre el primer día y el día 14 exactamente en qué día está en esta fase. En la fase proliferativa es relativamente difícil diferenciar, por ejemplo, un día 6 de un día 12. No hay grandes cambios que los diferencian. Lo que sí va a pasar, como vamos a ver ahora, en la fase progestacional o secretora. Luego, bueno, el día 15 es el día de la ovulación. Y bueno, posterior al día 15 entra a ascender los progestágenos, la progesterona, y hablamos de fase secretora. Los cambios que se suceden en estos últimos 14 días, sí más o menos podemos individualizarlos día a día, porque en cada día hay un cambio que lo distingue. El día 15, el día 16 comienzan las vacuolas secretoras que se depositan abajo de los núcleos de estas glándulas. En el día 17 las vacuolas van ascendiendo, día 18, 19 empieza la secreción intraluminal, o sea que vamos a ver las glándulas dilatadas y que se van cargando de moco. Después, a medida que van pasando los días, se va modificando también el estroma. Las arteriolas espiraladas se hacen más gruesas y alrededor de las arteriolas espiraladas se forma lo que sería la predecidua, que son las células que van a dar la decidua en caso que haya un implante de un óvulo y se forme la placenta. Las células deciduales son muy características, en este caso las células predeciduales son células grandes, eosinófilas, y después, bueno, comienzan a ocluirse las arteriolas espiraladas, por lo cual va a haber necrosis, se disgregan las glándulas, va a haber hemorragia, va a haber un infiltrado, unas células que son llamadas células granulocíticas, que son células de estroma endometrial, para después producirse la menstruación, ¿no? Toda esta fase, la fase secretora, es importante porque muchas veces los ginecólogos que se dedican a fertilización nos piden fechado y uno lo puede realizar, pero específicamente uno puede ser más justo en lo que es la fase
progestacional o secretora. No como lo dije anteriormente, en la estrogénica es difícil determinar qué día, pero en los últimos 14 días sí uno puede acercar en qué día se encuentra ese endometrio. Así que ahí un poco le comentaba lo que tiene también en la guía acerca de los cambios endometriales en las diferentes fases del ciclo. La imagen en realidad que ustedes están viendo es de un endometrio involutivo. En general no es común que en los laboratorios de patología recibamos úteros de personas jóvenes porque la patología en general se ve en edades más avanzadas. Así que en este caso es un endometrio basal el que estamos viendo. Fíjense que no hay muchas glándulas, hay bastante estroma, así que no, lo que les comenté en forma teórica no se aplica para esta imagen, ¿no? Que ya es un endometrio, si se quiere, hipotrófico. Otras cosas que les queríamos comentar y un poco también de la historia clínica es que a veces ustedes van a leer digamos, diagnósticos ecográficos donde se habla de las medidas de el endometrio. En realidad la mucosa endometrial no mide mucho más de 3 milímetros. Entonces se van a sorprender cuando lean medidas de 7 milímetros y van a pensar, es un endometrio engrosado. La realidad que la ecografía mide como en el espejo de una cara endometrial con la otra y el espacio de la cavidad endometrial, es decir, que como que suman la mucosa endometrial en sus dos caras, ¿no? Entonces, si tienen que, por ejemplo, la mucosa eh, endometrial mide 3 milímetros, le agregamos, supóngase, 1 milímetro que puede medir el espacio de la cavidad endometrial más 3 milímetros de la mucosa, da un total de 7 milímetros. Entonces, por ahí el que no está acostumbrado a la lectura de las ecografías eh, endometriales puede creer que sea un endometrio engrosado. Entonces vamos a la profundidad del endometrio, se observan las glándulas algo tortuosas, el estroma, las células estromales interpuestas entre la glándula. Las células estromales en general tienen receptores de progesterona, pueden tenerlo también de estrógenos. Esto va a ser importante para futuros núcleos que lo sepan. Luego tenemos el miometrio. El miometrio es músculo liso y es lo que le da que tenga la posibilidad de aumentar el tamaño, por ejemplo, en el embarazo. Siguiendo al miometrio, tenemos lo que sería la serosa. En realidad, la serosa sería, el peritoneo es un mesotelio, ¿no? Pero los vasos que ustedes observan ahí serían vasos que estarían por debajo de la serosa. Esto se denomina subserosa. Pasamos ahora al ovario. Este es un ovario en realidad involutivo, es decir, de una persona de edad avanzada. Fíjense que predomina el estroma, no hay folículos ováricos. Y comenzamos a describirlo desde la superficie externa hacia el interior. La superficie externa va a tener un epitelio de revestimiento, un epitelio que en realidad es mesotelio. Este epitelio es un epitelio que es entre plano y cúbico y se denominaba epitelio germinativo porque se creían que de acá salían los folículos ovarios, el origen de los folículos. Actualmente se sabe que no es así, todavía es controvertido el origen de los folículos ováricos. Este epitelio de revestimiento germinativo también se llama epitelio celómico. En este sector hacen como un repliegue y a veces estos repliegues terminan fusionándose en la superficie y formando
quistes simples, quistes serosos, bastante frecuente que uno observe quistes en la superficie del ovario. Luego tenemos tejido conectivo y tenemos el estroma ovárico, que el estroma ovárico también es productor de estrógenos. Fíjense lo que le decía anteriormente, estamos fundamentalmente en la corteza, que es en la región, si se quiere, marginal del ovario, la superficie, el quiste que se forma a punto de partida de una inclusión, si se quiere, de una invaginación de ese mesotelio, y allí comienza a aparecer la médula que tiene un tejido conectivo más laxo y está ubicados los vasos más grandes. Allí ven vasos dilatados llenos de sangre. Bueno, en los preparados que tenemos para que ustedes puedan observar, que como ya les dije anteriormente, vamos a tener la posibilidad en repasos en presenciales que los puedan ver. Si ustedes recuerdan un poco la fisiología de los folículos ováricos, ya cuando después de hacer el cuerpo lúteo, involucionan y forman lo que se llama cuerpo blanco, cuerpo albicans. Tiene esta forma, es como una masa de tejido eosinófilo, es así como lo van a ver en los preparados, el cuerpo albicans. A mayor aumento, como se ve en el cuerpo albicans, fíjense que prácticamente no tiene celularidad, no se ven núcleos dentro de esta masa amorfa. Acá vemos otro corte, la paciente, la persona por ahí, más que paciente, tal vez pudiera ser más joven que en el preparado anterior, porque vemos que está la presencia de un folículo primordial. ¿No? Tenemos la corteza, la superficie, y ahí en la corteza vemos ahí aislado un pequeño folículo primordial. Recuerden que una mujer nace con aproximadamente 400.000 folículos, pero la fisiología hace que en cada ciclo, por lo general, sea uno el que madure, ¿no? Entonces la reserva es bastante importante de folículos. Fíjense, a mayor aumento, el folículo primordial con el núcleo central, el antro, que se ve claro, y las células que rodean, que van a ser las futuras células de la granulosa, que son planas. Vamos a repasar un poco entonces de la fisiología. Recordamos que cuando se iba madurando el folículo y llegaba al folículo de Graf, el folículo de Graf, teníamos una zona que era un antro y teníamos el ovocito, ¿no? Se desprende el ovocito y queda esta estructura que sería como una estructura quística. Tenemos la luz de lo que sería donde uno describía histológicamente como antro, quedan las células de la granulosa y la teca interna. La teca interna es medio difícil de diferenciar entre la teca interna y teca externa, están entremezclados. Y recordando entonces, como dije antes, la fisiología y el eje hipotálamo hipofisario gonadal, las células de la granulosa reciben señales de la FSH y la teca interna reciben señales de la luteinizante y también de la FSH. La célula de la granulosa, y esto nos sirve un poco para repasar lo del eje, transforma los andrógenos que produce la teca interna en estrógenos. Y eso es por medio de una enzima que es la aromatasa. Esto es también muy importante que lo recuerden, porque justamente unas terapias que van a ver al final del año en el núcleo de patología van a ver el accionar de la medicación sobre esta enzima que es la aromatasa.
Entonces, de nuevo, la célula de la granulosa produce estrógenos, recibe señales de la FSH, la teca interna produce andrógenos o los derivados de andrógenos, está también recibiendo señales también de la FSH, pero de la LH, de la luteinizante. Entonces, a veces lo que ocurre es que una vez que se desprende el ovocito queda esta estructura aquí. Entonces, a mayor aumento vemos las células de la granulosa, las células de la teca interna que se ven algo más con el citoplasma más teñido. Entonces, acá en un panorámico observamos cómo se observa un quiste folicular. Esto lo hemos conversado con alguna de las comisiones cuando hablamos de ovario poliquístico, justamente es cuando hay muchos de estos que se forman, ¿no? Pero en general uno suele observar algún par de quistes foliculares normalmente en un ovario. Nuevamente otra imagen, vemos la luz del quiste folicular, las células de la granulosa y después está el estroma ovárico. Pasamos a la trompa uterina. La trompa uterina entonces tiene una luz, dijimos que mide alrededor de 7 centímetros, en realidad es aproximadamente entre 5 centímetros y medio y 7 centímetros y medio, entonces ahí tiene una luz central, tiene unas proyecciones que son como proyecciones papilares, que son los repliegues de la mucosa hacia el interior. Está rodeado por músculo también, igual como hablamos del miometrio, también tenemos músculo liso rodeando las trompas, y después una serosa, subserosa donde se encuentran los vasos. Vasos también obviamente hay en el estroma de la mucosa, ¿no? Pero los vasos más grandes están en la subserosa. Vemos que en los pliegues, en esas proyecciones papilares que van hacia la luz, hay un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado y ciliado. Entonces ustedes tienen en la guía un par de preguntas de la trompa, ya les nombré los segmentos de la trompa cuando hablamos del útero en general, y una de las preguntas hacía referencia a las cilias, y las cilias justamente ayudarían a que vaya trasladándose el ovocito hacia la cavidad endometrial. Y bueno, finalizamos la histología con la estructura histológica de la mama. La mama tiene fundamentalmente dos componentes, un componente ductal y un componente estromal. El estroma está constituido por tejido fibroso y tejido adiposo, y los conductos en realidad nacerían de lo que es el interior de la mama hacia el exterior, que es la finalización del conducto en el pezón, ¿no? Entonces el nacimiento es a través de lo que se llaman acinos, ¿no? Que son estructuras ductales que juntadas en grupo conforman lo que es un lobulillo. O sea, un lobulillo es un conjunto de acinos. Este lobulillo después emerge en un conducto, el cual se va ramificando hasta conductos mayores, hasta terminar en los conductos de mayor tamaño, que son los galactóforos, que lo hemos visto bien cuando observamos en la clase anterior el conjunto areola-pezón, a los galactóforos que tenían esa luz con forma estelar, ¿no? Forma de estrella o de trébol la luz. Pero bueno, lo que interesa acá que observen es esta unidad ducto-lobulillar, porque es un sector de la mama importante para el conocimiento de las futuras clases cuando veamos patología benigna y maligna. Entonces el lobulillo dijimos que está compuesto por acinos, hay una estroma
intralobulillar, que es un poco más laxo, y un estroma extralobulillar, que es el que está señalizado como estroma fibroso, un poco más denso. Y después está el conducto. Entonces, a mayor aumento, observamos cómo el lobulillo está conformado por estructuras acinadas, acinares, arracimadas, tienen un tejido conectivo que se llama tejido conectivo intralobulillar, que es algo más laxo que el tejido conectivo extralobulillar. Todos estos acinos entonces convergen en un conducto de mayor tamaño. Los que ustedes observan dentro de los acinos como una coloración rosada es la secreción rosada y eosinófila, ¿no? Seguimos destacando que estas son coloraciones de hematoxilina y eosina. Y quizás tal vez con este aumento no se aprecien tanto, pero rodeando a esos acinos y al conducto se ven como células con un citoplasma más claro. Esas son las células mioepiteliales, las cuales ya hemos hablado en la clase anterior, sobre las cuales actúa la oxitocina. Entonces, una de de los ejercicios de la guía era imaginarse cómo sería la mama en el embarazo, en realidad, ya cuando estamos en la época de lactancia, y cómo imaginaríamos la mama en la posmenopausia. Los acinos van a producir entonces leche, entonces las células van a ser vacuoladas, son células más claras, se hacen más dilatadas las luces, más tortuoso el epitelio, es como que estuviera más hipertrófico el lobulillo y con secreción endoluminal. Mientras que la mama de la posmenopausia, los acinos y los conductos se van atrofiando y lo que predomina es el tejido fibroconectivo y el tejido adiposo. Bueno, esta es la última imagen que tenemos. Hemos repasado un poco entonces la histología y la anatomía. Esperamos que les sirva y sea de utilidad para los siguientes núcleos. Y bueno, les recomendamos que tengan la guía realizada para nuestra próxima reunión. Recuerden que al finalizar esa guía también hacemos preguntas acerca de las malformaciones congénitas, que las vamos a ir resolviendo juntos. Bueno, como dije anteriormente, en nuestra próxima reunión. Bueno, los saludo y nuevamente les digo que se cuiden.